En un minuto pueden pasar 1000 cosas. En un minuto pestañas 20 veces. En un minuto despegan 60 aviones. En un minuto, la Tierra recorre 1800 kilómetros. Y tus tostadas quedan listas. En un minuto, la mariposa deja el capullo. Y en un minuto adicional, se gana el partido. Pero, ¿sabés en qué momento te das cuenta de lo largo que es un minuto? Cuando haces un minuto de silencio por la violencia basada en género. Si estás viviendo una situación de violencia o conoces a alguien que lo esté, estás a tiempo. Busca orientación. 0800 41 41. Es un minuto de voz. Noviembre, mes por una vida libre de violencia. Bueno, esta es la campaña lanzada recientemente por el Instituto Nacional de las Mujeres Sin Mujeres por un mes un mes libre de violencia de género. Esto es de cara al próximo 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y en este marco recibimos a su directora, Mónica Botero. Bienvenida, Mónica. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, el otro día se lanzaron todas las actividades, esta es una más, esta campaña, también el plan. Y me gustaría comenzar por ahí, ¿no? ¿Cuáles son los principales lineamientos del plan para, bueno, la erradicación de la violencia basada en género? Bueno, esto, lo primero que hay que aclarar es que tanto el plan como cualquier estrategia que se delinee durante un periodo de gobierno, durante un año, no es que son líneas, una sola línea o una sola acción, o a veces no tienen la espectacularidad que pueden tener otras. Nosotros lo que tratamos es de atacar un fenómeno que es cultural, que está muy arraigado en la forma de vincularnos y que tiene que tener distintos frentes, tiene que estar en distintos frentes. Entonces, bueno, una línea es la de fortalecer el organismo que se encarga de rectorear, digamos, las políticas hacia la violencia, que es el Consejo Nacional Consultivo, que está integrado por representantes y delegados de los ministerios y organismos como Fiscalía, Poder Judicial, Ministerio del Interior, el rol Trabajo, de ese organismo es muy importante porque transversaliza, ¿no?, la perspectiva de género. Exacto. En su área son los que de alguna forma transmiten una serie de posturas respecto a cómo manejar el tema. ¿Y cómo se lo va a fortalecer antes de que siga? Bueno, lo primero es la formación del funcionariado. Para nosotros es importante, a veces suena una cosa burocrática, pero es importante, por ejemplo, que si tú vas a una puerta de emergencia o vas a una comisaría o en una escuela, la maestra, la policía, el médico sepan detectar una situación y sepan cómo manejarla y hacia dónde derivarla. Implica también que el propio consejo pueda tener la posibilidad de hacer investigaciones, pueda tener la posibilidad de incidir en algún organismo de sí mismo que tenga determinadas políticas. Por ejemplo, si es necesario una regulación, por ejemplo, sobre determinados temas, si es necesario pronunciarse o opinar sobre determinados temas. De hecho, es un consejo asesor. Por otro lado, nosotros tenemos en los departamentos las comisiones departamentales por una vida libre de violencia, donde con disparidad funcionan integradas por justamente los representantes que tienen incidencia en el tema en cada departamento. El juez, la jueza, los fiscales, la policía, las unidades especializadas, delegados de los organismos que tienen que ver con vivienda, salud. Esas comisiones, que son las que además están muy en contacto con las cosas que pasan en cada departamento, también tienen la necesidad muchas veces de formación, de estar informados sobre cómo algunos acontecimientos se pueden prevenir o se pueden manejar. El acceso a la justicia era uno de los puntos estratégicos que plantea este plan. ¿Qué es lo que está pasando y qué es lo que se pretende mejorar?
va de la mano de esto que señalabas recién, de una situación en una puerta de emergencia, de una escuela, para que rápidamente el accionar de la justicia sea inmediato? Sí, a veces el acceso a la justicia, más que por eso, es porque los propios mecanismos que están previstos para que estemos informados entre los organismos que actuamos, a veces no funcionan. A veces, por ejemplo, hay un hombre que es agresor, que tuvo una situación y fue tomado porque hubo una agresión o lo que sea en una fiscalía y se le determinaron medidas cautelares en una fiscalía y capaz que después en otra o en un juzgado de familia tuvo otra situación y entre ellos no lo saben, cosas como esa. Por otro lado, las defensorías públicas necesitan ser fortalecidas, necesitan ser más escuchadas porque son las que tratan con las situaciones. También hay casos que son de violencia doméstica o violencia de género especialmente, y en el interior caen en la órbita de jueces y juezas penales que muchas veces, ellos mismos nos lo han dicho, necesitan mejor formación para entender el fenómeno. Necesitamos entender también cómo tratar a los varones agresores. Muchas veces, y eso desde la Suprema Corte nos lo hicieron llegar, nosotros podemos, a veces se puede determinar ponerle una tobillera a una persona y a veces extender esa medida por un tiempo, pero otras veces o no corresponde que a la persona se le ponga tobillera porque tiene, por ejemplo, un problema psiquiátrico o porque tiene consumo problemático de drogas y por lo tanto una tobillera no le va a cambiar, pero tampoco saben cómo derivarlo a la salud, ni la salud tiene previsto tratar a un hombre agresor. Nosotros mismos, dentro de Mujeres, atendemos, tenemos 14 dispositivos en todo el país para apoyar psicológicamente a varones que tienen tobillera, pero los propios equipos nuestros reclaman una mayor formación para eso. ¿Por qué? Porque, bueno, hay un rechazo en los equipos técnicos a atender al varón agresor, pero si no es atendido... Sí, el y camino si no de separar, de señalar como monstruo algo que en realidad corta todos los estamentos sociales, exacto, no está funcionando por lo menos, ¿no? Esto va a ser, entonces, es un fenómeno complejo que tiene muchas aristas. También, por supuesto, tenemos compromisos en cuanto a la reparación de las personas que están en situación de violencia, incluso a huérfanos y huérfanas de femicidio o a mujeres que han salido de esa situación pero necesitan una reparación. Y también, bueno, en una fase previa, el plan incluye la difusión de derechos, el hecho de que se conozcan los servicios, el hecho de hacer campañas o programas que sean también preventivos, como ya tenemos la campaña de noviazgos libres de violencia, en la que participaron hasta ahora más de 80.000 chiquilines en 6 ediciones, y de la que estamos muy orgullosos. Y por supuesto, todo esto un organismo solo no lo puede hacer, lo hacemos en este caso con ANEP y en otros casos con otras instituciones. Mónica, para no irnos del punto que tiene que ver con la justicia, este año, siempre se dan, pero hubo un caso que sonó muchísimo, el de ese hombre que asesinó a su mujer a su expareja en realidad, delante de sus hijas, alguien que ya tenía medidas cautelares, que esa mujer había advertido a la policía y que recuerdo de tener esta charla contigo y señalabas la preocupación, el dolor. ¿Qué respuestas están teniendo ante este tipo de circunstancias? ¿Se ha podido mejorar a partir de ese suceso? Sí, lamentablemente a veces quizá no se tiene la dimensión desde lo público de lo grave o del riesgo. De la omisión o del riesgo en el que están exactamente algunas mujeres o niños, niñas. No se tiene conciencia y entonces después, cuando suceden estas cosas, parece que son como despertadores. Yo espero que ese caso lo haya sido. Realmente fue una responsabilidad del Estado esto que sucedió. No tengo los detalles del caso, pero todo indica que hubo un fallo por parte nuestra. Eso
primero hay que reconocerlo, no hay que decir no, pero fue este, fue el otro. No, realmente fallamos en salvarle la vida a esa mujer. Y eso no se lo podemos ir a explicar hoy a nadie. Y este caso, que dicho así, bueno, ahora, se asume el error, pero es una vida, ¿no? Una familia cortada por esa tragedia. Exacto. ¿Cambió algo? ¿Valió de algo ese error? Bueno, yo espero que sí. Estas cosas, ¿cómo se evitan? Bueno, lo que decía hoy, suena aburrido, suena poco... no llama la atención de los titulares, pero esto se puede prevenir si está correctamente entrenado y sensibilizado el funcionariado que tiene que dar con estas situaciones. Esto es, los funcionarios y funcionarias de las unidades especializadas, de las propias comisarías, aunque no sean especializadas, de los servicios a los que pueda acudir esa mujer, haber acudido esa mujer, de la unidad de víctimas de fiscalía, que tiene un enorme compromiso, pero evidentemente acá algo pasó, de los propios operadores de justicia, las defensorías. Es verdad, todas las vidas que nosotros salvamos por darle respuesta a las mujeres que sí acuden a pedir ayuda y sí tienen una respuesta, que en el caso nuestro, no todas están en riesgo de vida inminente, pero acuden a nosotros por año. Casi 4.000 mujeres entran a nuestros servicios y llaman casi 20.000. Esperamos pensar que dimos una respuesta correcta, adecuada y que hemos salvado esas vidas. Ahora eso no nos excusa de que en otros casos hemos fallado y bueno, acá no hay respuestas mágicas. Acá se trata de hablar sobre todo con los lugares a donde se acude en primera instancia para que se entienda que a veces el riesgo de vida es inminente. Quería hacer hincapié, mucho hemos hablado de la situación de los funcionarios policiales, de su formación y lo que pasa sobre todo en los lugares más alejados de los centros poblados, en ciudades chiquitas donde en el pueblo se conocen todos, donde tal vez el que atiende, que está en la comisaría es el primo del agresor, un familiar. ¿Qué ha pasado? ¿Han tenido algún cambio, alguna información que sea notoria de modificaciones que se puedan ir señalando? Bueno, y acá mismo en Montevideo también, ¿no? Donde a veces dicen, no, tenés que irte hasta, no sé, Belvedere porque está allá la unidad especializada. Sí, y estoy al tanto de que la directora de Políticas de Género del Ministerio del Interior está permanentemente trabajando con la Escuela de Policía para hacer formaciones. Sé que además hay una preocupación del propio ministro. El ministro, en cuanto le planteamos este tema de las comisarías, él hizo un instructivo aclarando que todas las comisarías del país están obligadas a tomar denuncias en estos casos. Hay que actuar en otros también, no solamente es actuar, hay que dar parte a Fiscalía tiene que tomar el caso. Evidentemente el gran desafío es el interior profundo. Nosotros, por nuestra parte, como mujeres, acabamos de terminar una formación a 35 líderes rurales que nos pidieron ellas, que querían saber cómo poder ayudar en sus comunidades donde hay pocos servicios, donde están alejadas. Muchas veces acuden a ellas en estos casos y le hicimos una formación de 3 meses que fue muy satisfactoria para ambas partes porque también recogimos insumos de las cosas. Ahora, ¿esas mujeres iban a buscarlas a ellas? Las personas afectadas por violencia de género iban a ellas. Sí, porque son líderes comunitarias, porque porque muchas veces estos casos surgen en una reunión. Me pasó hace 2 años y me habían consultado, por ejemplo, en la Asociación de Productores de Leche de un departamento del interior. Y ahí, en la comisión directiva, la mujer termina hablando del tema. O se lo comenta a un funcionario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca que se acerca para darles una formación sobre un vivero. O sea, esas cosas salen, no es solamente la situación más aguda, ¿no? La crisis esa donde la mujer tiene que salir corriendo de la casa. A veces hay situaciones que se repiten y se repiten durante meses o semanas y esas mujeres no saben a dónde acudir porque tienen miedo, porque están alejadas. Y bueno,
estas líderes comunitarias han sido formadas para entender, para dar una primera respuesta y bueno, de esa forma es como se derrama el conocimiento de cómo manejarse. Mónica, a veces saber los 2 primeros pasos ya puede ayudar. veníamos hablando, por ejemplo, de la formación en el Ministerio del Interior y ayer acá un delegado del sindicato de funcionarios policiales de Montevideo daba cuenta de la situación de acoso y violencia que viven las mujeres policías y que esa práctica se había incrementado con el regreso de la vieja llamada vieja policía. ¿Qué está pasando en la interna del Ministerio del Interior? ¿Es preocupación de InMujeres porque le estamos pidiendo que hagan algo con las denunciantes cuando esa violencia se replica a la interna, ¿no? Bueno, yo no puedo hablar sin tener información oficial porque también soy responsable de un organismo oficial, pero no puedo decir que no sé de estas cosas. La han hecho llegar, evidentemente la policía, que tiene, no sé bien, pero son unos cuantos miles de funcionarios y funcionarias, ha tenido tradicionalmente una cultura donde los modelos masculinos estuvieron siempre exacerbados porque tienen que ver con la fuerza, tienen que ver con el manejo de armas, tiene que ver con toda una cultura que en el imaginario, quizá un imaginario que cada vez estamos dejando más atrás, está muy presente. Y además a eso se suma que han ingresado mujeres de manera masiva a la fuerza y que son mujeres que ya no sienten que tienen que tomar formas masculinas o estilos masculinos para ejercer su trabajo, sino que reivindican la perlita en la oreja, que reivindican el maquillaje, que reivindican hablar de sus hijos. Eso pienso yo que culturalmente debe haber generado un cierto choque. Acá el representante del sindicato narró estas situaciones más extremas donde un funcionario le pedía acceder a tener una relación sexual y si la funcionaria decía que no, se la trasladaba y se la empezaba a denigrar en el resto de las comisarías. Lamentablemente he tenido algún dato o denuncia de ese tema y lo derivé a quien correspondía. El Ministerio tiene sus mecanismos internos para dirimir esto. Parece que no funciona muy bien, ¿no? Igual y bueno, esperemos que nos vamos a ocupar del tema. Tenemos ¿se le pidió a InMujeres tener una injerencia ahí? No. En general hay unos mecanismos internos que son los que por protocolo tienen que funcionar. InMujeres tampoco puede hacer todo. No, capaz que el Ministerio, advirtiendo de esa situación, le había pedido a InMujeres asesoramiento, una reevaluación de esos mecanismos. A veces los pedidos de ayuda vienen desde los organismos oficiales, vienen de parte de la persona que es víctima. Y lo que hacemos es derivarlo, hacerles un seguimiento y preocuparnos por el tema. Lo hemos hecho en varias ocasiones porque tenemos competencia para hacerlo, pero tampoco podemos, si muchas veces no hay una denuncia oficial, no podemos tampoco tenerlos como en el centro de nuestro trabajo porque realmente no daríamos abasto. ¿Tendrían que hacer la denuncia en InMujeres o dentro del Ministerio del Interior? Porque los mecanismos también, oficiales... si uno denuncia en la interna y ya se lo traslada y se amenaza con que puede perder su trabajo, que la pueden destituir, etcétera, y hay una familia detrás, hay hijos, no sé si es tan sencillo. Hay una ley de acoso laboral y sexual que implica en los organismos públicos la formación de comités de acoso. Allí es donde se supone que de manera anónima o por lo menos confidencial se tienen que hacer llegar las denuncias que se tenga. Yo entiendo que muchas veces es riesgoso manejar esto de manera formal. Como este tipo de situaciones nos han llegado planteos desde las unidades especializadas en género de varios organismos públicos, InMujeres generó una línea de trabajo específicamente en acoso
dentro de la división de violencia, porque antes estaba como una línea de trabajo con el Ministerio de Trabajo para asesorar una tripartita que existía para asesorar en algunas leyes vinculadas al trabajo y la perspectiva de género. Ahora vamos a trabajar directamente dentro de la división de violencia porque sabemos que cada vez más hay una demanda de que actuemos en este tema. Mónica, llamó muchísimo la atención los datos que publicaron de este monitor de violencia basada en género a nivel digital con las agresiones en Twitter. No sé si Maggie quería... Sí, no, iba por ahí. Al respecto, bueno, me llamó la atención cómo las mujeres políticas, las activistas, las periodistas también somos objeto de quienes tienen exposición, ¿no? Quedan en evidencia, ¿no? ¿Llamó la atención ese estudio que hicieron, los resultados? Bueno, llamó la atención relativamente porque este estudio recoge el guante, digamos, de otro que publicó a principios de año ONU Mujeres con CPA Ferrer, que había analizado ya 500.000 de tweets con mujeres políticas. Nosotros, por un ofrecimiento del laboratorio de innovación que tiene PNUD y que está en el Reino Unido, por eso con la embajada, el apoyo de la embajada también del Reino Unido, establecimos este tracker, que es un tracker que lo prendimos y está funcionando de manera permanente, no es que se cerró ahora, pero ahora lo que hicimos fue un corte para ver qué había pasado desde marzo, que prendimos esa lamparita, hasta ahora, analizando a 180 mujeres que tienen actividad pública en Uruguay y más de 3.000 seguidores en Twitter. A ver qué pasaba con la violencia en Twitter, pero específica de género. Y bueno, dio que más de un 10% de los, o alrededor de un 10% de los tweets relacionados con esas mujeres creo que es violencia específica de género, y el 18% de las cuentas desde donde se le escribe a esas mujeres son cuentas de personas que justamente las tienen para agredir. Cuentas falsas. Agredir. Y bueno, lo que hicimos fue 3 conversatorios con algunas de las mujeres que estaban involucradas, uno con periodistas, otro con políticas y otras con influencers, comunicadoras y artistas. Y en todas estaba la preocupación sobre, primero, que de este tema no se habla, de lo que significó para ellas a nivel personal el tener que sufrir estas situaciones, que no es que, más allá de lo que conteste o no conteste, afecta a su salud mental de manera real y concreta, y les ha cuestionado, por ejemplo, emitir determinadas opiniones a raíz de las agresiones que reciben, y estuvimos pensando cómo actuar. Tenemos que profundizar una línea de denuncia y de asunción de responsabilidades. A nosotros nos parece que hoy las redes sociales son un espacio de socialización como cualquier otro. Y bueno, y si en un espacio de socialización como cualquier otro, quien nos agrede tiene que hacerse responsable, también en las redes sociales quien nos agrede tiene que asumir la responsabilidad. Como esto está en pañales, esto en el mundo no hay grandes respuestas a esto, vamos a tratar de ensayar algo desde acá para hacer nuestra modesta contribución y seguir atentas a ver qué sucede en el mundo y qué respuestas se dan en el mundo y, bueno, empezar a analizarlas, ¿no? Mónica, muchas gracias por estos minutos. Bueno, este mes especialmente veremos, visualizaremos más claramente todas estas acciones. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Cerramos por aquí la charla con la directora de InMujeres. Ya son las 9:30 de la mañana.